expand Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson, and you're watching Palestine Declassified. Hola, soy Chris Williamson y están viendo Palestina Desclasificada. En el programa de hoy nos preguntaremos si la entidad sionista está al borde del colapso. Después de una campaña de genocidio de un año en Gaza, la economía de Israel está hecha trizas y su misión declarada de destruir a Hamas ha fracasado, como explicará Latifa Abuchakra en nuestro primer informe. As Latifa Abuchakra will explain in our first report. Antes del 7 de octubre de 2023 y del lanzamiento de la operación Tormenta de Al-Aqsa por parte de las fuerzas de la resistencia palestina, las cosas se veían muy diferentes. Después de un año de perseguir el supuesto objetivo de derrotar a Hamas, ¿qué tiene para mostrar el régimen de la ocupación? En primer lugar, la economía está en crisis. El Fondo Monetario Internacional había estimado que el Producto Interno Bruto de Israel ascendería a 564.000 millones de dólares y su Producto Interno Bruto per cápita a 58.270 dólares en 2023, el 13º más alto del mundo, una cifra comparable a la de otros países altamente desarrollados. Pero en el último trimestre de 2023, según cifras de la Oficina Central de Estadísticas del régimen, el Producto Interno Bruto se contrajo un 19,4% anual. El sector de la construcción, por ejemplo, se desaceleró casi un tercio en los 2 primeros meses de la guerra, y la agricultura también se ha visto afectada, con una producción reducida en una cuarta parte en algunas áreas. Se estima que hasta 60.000 empresas israelíes podrían tener que cerrar en 2024 debido a la escasez de personal, las interrupciones de la cadena de suministro y la disminución de la confianza empresarial. El puerto de Eilat, en el sur de la entidad de ocupación sionista, se declaró en quiebra en julio debido a una caída del 85% de la actividad, como resultado directo del bloqueo de Ansarolá a los barcos israelíes en el Mar Rojo. La normalización de las relaciones de la entidad sionista con sus vecinos ha dado marcha atrás. En diciembre del año pasado, se decía que la normalización se encontraba en situación de reinicio, y en septiembre de este año, incluso el gobernante de facto del régimen saudí declaró que el reino no establecería vínculos con Israel hasta que se haya creado un Estado palestino. El acuerdo negociado por China entre Arabia Saudí e Irán también sacó al régimen saudí de Yemen, lo que permitió a Ansarolá lanzar su sorprendentemente exitoso bloqueo contra barcos israelíes en el Mar Rojo. Tal vez lo más notable es que la imagen del régimen y su ejército, como sofisticados estrategas militares, ha sido completamente socavada por el propio lanzamiento de la Tormenta de Al-Aqsa y por el hecho evidente de que después de un año, la resistencia palestina en Gaza no ha sido derrotada. El 19 de junio, el portavoz de las fuerzas de ocupación israelíes, el contraalmirante Daniel Hagari, declaró al Canal 13 de Noticias que el objetivo de erradicar el liderazgo de Gaza era inalcanzable. La destrucción de Hamas, hacer que desaparezca, es simplemente echar arena a los ojos del público. Cualquiera que piense que podemos eliminar a Hamas está equivocado. Después de un año de genocidio, el sionismo se enfrenta a la derrota. Me acompaña en el estudio, como de costumbre, nuestro experto residente David Miller, quien es ampliamente considerado como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. Es investigador principal en el Centro para el Islam y Asuntos Globales en la Universidad Zaim de Estambul y es codirector de un grupo de vigilancia del lobby Spinwatch. Nuestra colaboradora invitada de hoy es Batul Zubeiti. Batul es activista de derechos humanos y analista política con un interés especial en Oriente Medio y la política exterior, y tiene un blog en Stanzas to Salvation. Bienvenidos al programa. David, ¿pensabas hace un año que la economía de la ocupación mostraría tales signos de tensión? No creo que ninguno de nosotros lo imaginaría cuando vimos la operación de las fuerzas de resistencia palestinas de Gaza. El hecho de que la economía de la entidad sionista esté sintiendo la tensión es muy ilustrativo. Son múltiples factores los que han causado esta tensión.
No se trata solo de la guerra o el despliegue de tropas en la guerra. También ha sido el hecho de que una enorme cantidad de personas han abandonado Israel. Un gran número de colonos tuvieron que retirarse del norte y de los alrededores de Gaza. Así que se ven las imágenes, los tomates en los invernaderos adyacentes a Gaza pudriéndose porque no hay nadie que los recoja, no hay nadie que los lleve al mercado, porque todo se está desmoronando. Ese es el problema, que la economía se está desmoronando y, por supuesto, no lo anticipábamos hace un año. Batul, ¿qué opinas de la contracción de la economía de la ocupación? La estabilidad es el factor más importante para mantener una economía fuerte. Sin estabilidad, las cargas y los costos aumentan debido a la falta de seguros y hay menos incentivos para que se realicen inversiones a largo plazo, producto del temor al estallido de una expansión bélica. Después del 7 de octubre, no ha habido confianza ni credibilidad en la entidad sionista. Esencialmente, se la considera un alto riesgo para la seguridad y también existe ese elemento de mala reputación a nivel mundial. Ahora se ha convertido en una entidad paria. El movimiento de boicot global se ha intensificado. Hemos visto campamentos de estudiantes pidiendo que sus universidades desinviertan. Por lo tanto, las empresas deberán pensar en cómo mantener vínculos con la entidad o acabarán llevándolas a las listas de boicots. Y Jacob Shanin, un economista israelí, dijo que el coste total de la guerra podría ascender a $120.000 millones, es decir, el 20% del Producto Interno Bruto del régimen. Esto fue hace varios meses, así que desde el 7 de octubre vemos que las aerolíneas cancelan vuelos, los hoteles están medio vacíos, las empresas se cierran, la compañía israelí de información empresarial, los copagos, BDI, incluso informó que unas 46.000 empresas han cerrado desde el comienzo de la guerra. Eso equivale al 75% de las pequeñas empresas, así que la guerra está pasando factura a la vida de los colonos israelíes. David, la quiebra de Eilat parece ser una indicación real de la debilidad de la economía sionista. Bueno, hay que tener en cuenta el asombroso éxito del bloque de Ansarollah, que ha logrado que 85% de los comerciantes locales se declaren en quiebra. El comercio se ha parado ahí. El bloque yemení es un verdadero obstáculo a la capacidad del régimen de abastecerse. Está afectando a su economía. No puede hacer nada para impedir el colapso de la economía. Solo hay dos puertos importantes en el norte, Ashdod y Haifa, y ahora están siendo atacados en particular por Ansarollah y también por Hezbollah e incluso por la resistencia islámica en Irak. Batul, ¿qué tan eficaz cree que ha sido el bloqueo de Ansarollah en el Mar Rojo? La región rechaza a la entidad sionista de ocupación como un extranjero infiltrado. La entidad está esencialmente contenida y ahora solo puede hacer negocios con Egipto y Jordania a través de sus territorios y puertos. Debido a los ataques navales yemeníes, el 85% del puerto de Eilat en el sur se ha vuelto disfuncional, por lo que ahora está en quiebra. Y ahora lo que estamos viendo es que el puerto de Haifa, en el mar Mediterráneo, también está bajo amenaza. Este antiguo puerto bullicioso es un importante centro de importación y exportación israelí, donde paraban enormes buques portacontenedores. El Times of Israel ha declarado que este puerto se ha quedado paralizado durante esta guerra, así que hay inestabilidad y pánico. Bueno, David, esos aires de la superioridad aérea de las fuerzas de ocupación se ha evaporado, ¿no? Bueno, se ha evaporado o se ha ido quemando lentamente hasta cierto punto por el hecho de que transcurrido un año todavía no han alcanzado el supuesto objetivo de derrotar a lo que llama Hamas, lo que en realidad son 6 o 7 grupos armados palestinos. El quiebre de la imagen de las fuerzas israelíes también se hizo más evidente cuando aparecieron imágenes de Gaza en las que se veían grandes cantidades de víctimas israelíes entre las filas de la famosa unidad especial naval de la ocupación.
Imágenes en las que se veía a un comandante de Hamas en chanclas arrastrando en los túneles a un soldado, pero lo más llamativo ha sido las imágenes de combatientes palestinos saliendo de sus trincheras y corriendo, a veces en zapatillas deportivas, a veces en chanclas para colocar bombas a los tanques. La eliminación de enormes cantidades de tanques ha sido una indicación de que la tecnología militar tradicional israelí no está funcionando para destruir un ejército guerrillero que ha sobrevivido a todo esto y continúa luchando. Sí, absolutamente. Batul, ¿qué opinas de las figuras principales actuales y anteriores de las fuerzas de ocupación sionistas, así como del personal del Mossad, que aparentemente admiten que no se puede derrotar a Hamas? Efectivamente, estas figuras principales reconocen los componentes reales presentes dentro de la resistencia, que los está haciendo fuertes. Las fuerzas de resistencia de Gaza tienen una fe profunda en sus objetivos. Disfrutan de una moral muy alta, han demostrado que están listas para el sacrificio, están llenas de ira que es el resultado de esta ocupación y esta injusticia. Y lo que estamos viendo en Gaza es una guerra de guerrillas con armas ligeras que a distancia cero luchan contra los invasores. Ellos han demostrado la capacidad de adaptarse a las circunstancias más difíciles. Nuestro próximo informe aborda las actitudes cambiantes hacia la entidad sionista y el creciente extremismo en la sociedad de Israel. El sionismo se enfrenta a la derrota en todas las esferas. El cambio más visible y tangible en Occidente ha sido la erosión del apoyo a la entidad, la cual se ha manifestado en primer lugar en forma de una polarización significativa. La masa del público mundial se ha vuelto más pro-palestina y más vocal al respecto. Pero igualmente hay una pequeña tendencia perteneciente a los sionistas para volverse aún más extremistas en su glorificación del asesinato de mujeres y niños. Los judíos en Israel se han vuelto cada vez más genocidas y solo el 19% está dispuesto a decir que el genocidio sionista ha ido demasiado lejos. En Gaza y Cisjordania, el apoyo a Hamas ha aumentado, mientras que la autoridad palestina se ha vuelto aún menos popular. La opinión pública en Estados Unidos, el Reino Unido y el mundo se ha inclinado a favor de los palestinos. Podemos ver el cambio también en la forma en que se ha derrumbado la credibilidad de los argumentos clave de los sionistas. El llamado derecho de Israel a la autodefensa ha sido vapuleado, especialmente por figuras como la relatora de la ONU, Francesca Albanese. La idea de que Israel tiene derecho a existir o que debería existir también ha sido objeto de ataques. Una encuesta de opinión realizada recientemente en el Reino Unido mostró que un sorprendente 54% de los jóvenes de entre 18 y 24 años estaba de acuerdo con la afirmación de que, cito textualmente, el Estado de Israel no debería existir, mientras que solo el 21% estaba en desacuerdo. Es notable observar que el poder de la principal arma preferida por los sionistas se está disipando. La acusación de antisemitismo tiene menos fuerza y ahora se burla abiertamente de ella. Está claro que los sionistas están tratando de minimizar los efectos del genocidio, tratando de socavar las cifras oficiales palestinas de muertos y heridos. También se sugiere, rutinariamente, que las fuerzas de ocupación están minimizando sus propias cifras de bajas. Una de las cosas clave que ahora es diferente es que la credibilidad del régimen y del sionismo se ha visto gravemente dañada. Esto se debe, en primer lugar, a que en todo el mundo se ha comprendido que la Hasbara, la propaganda israelí, no es veraz, pero más dañina es la crueldad y brutalidad desenfrenadas del genocidio, y especialmente la glorificación que demuestran tantos. Israel se refleja como una sociedad profundamente enferma, de hecho, en estado terminal. La imagen del sionismo en todo el mundo está igualmente manchada. La historia de los bebés decapitados, la cifra de 1.200 víctimas civiles, las violaciones, todas resultaron ser invenciones infundadas. Pero aún peor de la brutalidad que se lleva a cabo con aparente alegría y excitación de las fuerzas de ocupación es ver a los animadores entre la población sionista de Estados Unidos y el Reino Unido uniéndose a la guerra. El sionismo es más vilipendiado ahora que nunca. Su fin puede llegar lo suficientemente pronto. David, la opinión pública mundial se ha movilizado dramáticamente contra Israel. Parece que ya no hay vuelta atrás para ellos, ¿no?
Bueno, la opinión pública mundial se ha movilizado bastante. Siempre existía gran apoyo a los palestinos, especialmente en el sur global. Esto se ha vuelto cada vez más obvio, y es más obvio también en el Reino Unido, Estados Unidos y los países europeos. La opinión pública se ha movilizado a favor de los palestinos. En algunos aspectos se ha ido más lejos, lo que eso es bastante dramático. ¿Hay alguna vuelta atrás? No, no creo. La gente ya no cree, como solía creer, que Israel tiene derecho a existir y que debería defenderse, cuando en realidad está ocupando a otros pueblos y está involucrado en un genocidio. Por lo tanto, la forma en que se ha conmovido la opinión pública no es temporal. Creo que es el principio del fin, y vemos que poco a poco esto está empezando a tener efectos a nivel político, con señales en la Corte Penal Internacional, en la ONU, de que están adoptando medidas que creo que aumentará el apoyo a los palestinos. Y creo que se debe a la información que proporcionan los valientes periodistas de Gaza sobre el terreno. Creo que llevaron la realidad a la gente de todo el mundo, ¿no? De tal modo que la gente puede verlo. A pesar de la propaganda en los medios de comunicación tradicionales, la gente sigue viendo el horror, porque estas imágenes siguen llegando mediante las redes sociales, aunque las empresas de redes sociales tienen directrices para impedir los mensajes a favor de Palestina. Los mensajes en las redes sociales son mayoritariamente a favor de Palestina, porque la gente está a favor de Palestina. Bueno, Batul, dado lo que ha sucedido durante el último año, ¿cuál es tu evaluación de las perspectivas de normalización de las relaciones entre Israel y los Estados Árabes? Muchos países árabes se sumaron a los acuerdos de Abraham. A pesar de esto, las naciones, las masas, los propios pueblos de estos estados árabes que normalizaron, nunca normalizaron los lazos ni reconocieron a la entidad ocupante. Durante esta guerra, el eje de la resistencia ha impuesto su fuerza y ha difundido su alta moralidad, consiguiendo el apoyo masivo de las naciones árabes. De manera que han logrado frustrar los planes de la sedición sectaria de Estados Unidos, que buscaba dividir a la comunidad musulmana, al reforzar toda la división suní-chií. Buscaban contrarrestar a la República Islámica de Irán. Este complot de sedición para disuadir que los musulmanes se unan para luchar contra el enemigo común. Este complot, que fue impulsado por la creación de Daesh para derrocar a Siria, fue frustrado. La guerra israelí en Gaza ha unificado a las masas, que ahora ven al eje de la resistencia, predicando con el ejemplo. Mientras que los normalizadores árabes están en última instancia, bajan la cabeza avergonzados. Cualquier credibilidad que las fuerzas de ocupación tenían anteriormente se ha visto totalmente afectada en el último año por la forma en que se han comportado. ¿Qué crees? Bueno, creo que la forma en que se comportaron ha sido sorprendente, incluso para los críticos del sionismo. Ha sido extraordinaria la forma en que han ido mintiendo, y la gente ahora reconoce que todo fue mentira, lo que ha sido sorprendente para muchos, y ciertamente los medios de comunicación tradicionales han tratado de ocultarlo. Han sido las mentiras israelíes sobre la actuación de Fuerza de Resistencia en 7 de octubre. Aunque había gente que escribía sobre estas mentiras en los medios alternativos, pero ya todo el mundo se ha dado cuenta de las mentiras israelíes. Sin embargo, otro elemento del comportamiento del ejército israelí es la glorificación de sus crímenes. Parece como una película, la excitación temblorosa que están presenciando y el hecho de que los partidarios occidentales del sionismo parecen haber estado de acuerdo con ello, alabando abiertamente el asesinato de mujeres, niños y todo tipo de atrocidades. En realidad es imperdonable. Batul, ¿puedes explicar qué es realmente el eje de resistencia y cómo se ha transformado en el último año? Sí, el eje de la resistencia está conformado por países que han estado bajo la hegemonía de Occidente, y como resultado, un grupo fuerte de ellos constituyeron una reacción sistemática contra la ocupación occidental, con el objetivo de liberar en última instancia su tierra y mantener ese status quo después de la liberación, debido a la amenaza del resurgimiento de la ocupación. Así que cuando hablamos de Gaza, Cisjordania o Líbano, la resistencia se formó debido a la ocupación israelí. Líbano los expulsó en 2000, pero regresaron e invadieron el territorio en 2006. Cuando hablamos de Irak, la resistencia se formó contra la ocupación estadounidense. Luego, por supuesto, como sabemos, Estados Unidos desató a Daesh. Cuando hablamos de
de Yemen, estamos hablando de un bloqueo respaldado por Occidente y Arabia Saudí durante todos estos años. El gobierno sirio siempre ha creído en la visión de una región liberada de la hegemonía occidental. Y, por supuesto, está la Revolución Islámica de Irán, que derrocó al Shah respaldado por Occidente. La actitud predeterminada de la República Islámica es apoyar a los oprimidos donde quiera que estén. En última instancia, en esta guerra, ha habido un punto de inflexión en el eje de la resistencia. En términos de la experiencia que ha adquirido debido a la confrontación directa, ha estado bajo la prueba de la realidad. Y este último año es, en última instancia, una forma de maniobras en vivo. La resistencia ha entendido mejor sus puntos débiles, también de los puntos débiles de la entidad de ocupación israelí. Ellos han reforzado su logística y sus métodos de ataque, pero lo más importante de todo esto es que anteriormente el eje de la resistencia desarrolló un nivel de coordinación. No estaba muy claro lo que significaba la unidad entre las partes del eje. Ahora en la práctica está claro qué significa la colaboración y qué significa también actuar con un frente de apoyo unido, de modo que la resistencia se está acumulando y fortaleciendo con muchos puntos de concentración. Y estamos viendo que la República Islámica de Irán se está convirtiendo en una superpotencia en la región. ¿Cuánto cree que el papel de Rusia ha cambiado en los últimos 12 meses? Creo que lo que se puede ver con el papel de Rusia es que Rusia se ha sentido cada vez más frustrada por la falta de acción internacional y ha ido avanzando gradualmente hacia un mayor apoyo a los palestinos que antes. No es tan claro, pero si vemos que los rusos están activos en la región, los rusos están realizando vuelos arriba y abajo de la costa siria para detener los aviones israelíes que llegan cerca de Damasco. Los rusos tienen sus propios puestos de vigilancia en Siria, en la frontera con los altos del Golán ocupados. Ahora bien, esos son los militares rusos que supervisan lo que hacen los israelíes en los altos del Golán. Hay una indicación de que los rusos están decepcionados un poco con la falta de ritmo de cambio internacional y es posible que están asumiendo un papel más activo. Y eso creo que haría que algunos de los belicistas se volvieran previsores. Aunque todavía se los demoniza a Rusia en los medios occidentales, ¿no? Bueno, por supuesto, le dan la misma forma de cobertura que el conflicto entre Israel y Palestina. Rusia es la principal bestia negra de los medios occidentales, ¿no? Por supuesto, les conviene decir que Rusia interviene en las elecciones occidentales, etc. Pero por supuesto, sabemos que las personas que más intervienen en las elecciones son los israelíes. Batul, obviamente estamos en una situación que evoluciona rápidamente, pero ¿cuál sería su mensaje para aquellos que piensan que el régimen sionista no puede ser derrotado? Este último año ha demostrado cómo la entidad de ocupación ha pasado de ser un ejército invencible a ser ahora un ejército desconcertado. La entidad ha dejado de tener la confianza que tenía para convertirse en una entidad totalmente frustrada. Esta imagen de superioridad que ha estado retratando ha desaparecido por completo. No se le ocurrió ni por un segundo que los palestinos pudieran llevar a cabo un ataque de tal magnitud en octubre, fruto del fallo de seguridad e inteligencia del que se presume. Y esta penetración que vimos en octubre es la mayor amenaza para la entidad porque los colonos ya no se sienten protegidos. Así que en este último año ya se ha demostrado que la entidad de ocupación israelí durante un año entero no pudo lograr sus objetivos. Y si escuchamos lo que ha dicho el general israelí retirado, Yitzhak Brik, quien ha advertido repetidamente que la entidad podría enfrentar el colapso dentro del próximo año y de hecho dejar de existir en 2 años si esta guerra continúa de la forma en que lo está sucediendo. Y entonces la entidad tal como la conocemos es el colonialismo estadounidense impuesto en la región. Es una base militar que se convirtió en un país en 1948. Y cuando finalmente una base militar falla, pierde su papel funcional. Ya sabes, Israel ha pasado de proteger los intereses occidentales, que es su papel funcional, y ahora necesita la protección de todo Occidente. Una vez que este proyecto comience a retrasarse, el imperio capitalista global comenzará a buscar sustitutos, porque esta entidad en sí misma se ha convertido ahora en un daño y una carga para los intereses de quienes la crearon. Así que desde dentro del Estado profundo estadounidense, estamos escuchando cada vez más que no está en el interés de Israel continuar la guerra. Y lo que no es del interés de la entidad
capacidad de ocupación israelí tampoco está en interés de Occidente, así que la debilidad de Israel es, en última instancia, un reflejo de la debilidad del propio Occidente. So the weakness of Israel is ultimately a reflection of the weakness of the West itself. Well, that's all we've got time for today, so thanks for watching. Bueno, esto es todo el tiempo que tenemos para hoy. Si están consternados por los medios corporativos que producen incesante desinformación sobre Palestina, simplemente compartan nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales para proporcionar un antídoto a esa propaganda prosionista. Hasta la próxima vez, cuando espero que nos acompañen nuevamente en Palestina Desclasificada. Soy Chris Williamson y me despido por ahora. Palestine Declassified. This is Chris Williamson saying bye for now.